Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañes en esta ocasión porque hablaremos de algo importante, los síntomas que se están presentando cuando la persona entra en un estado depresivo, que muy probablemente esté afectando a algún familiar tuyo o inclusive a ti mismo o misma. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que el estrés y los estados depresivos que produce son la enfermedad del siglo XXI. Se están presentando en todas las personas, en todos los estratos sociales, desde adolescentes hasta personas de juventud avanzada, no importa el grado de riqueza económica, género o país en el planeta. Es algo que está afectando a todas las personas. Lo único que se ha visto que es una tendencia más o menos estable es que estos estados depresivos se presentan más en países desarrollados y en los niveles socioeconómicos más altos. Aunque las causas son variadas, se pueden agrupar en dos grupos principales. En primer lugar, cuando tenemos una deficiencia orgánica que lleva a producción baja de tres sustancias en nuestro cerebro: la serotonina, la norepinefrina y la dopamina. Estas sustancias son lo que se llaman neurotransmisores y es una de las causas que genera el estado depresivo. Sin embargo, estas deficiencias orgánicas en la producción de esos tres neurotransmisores, la deficiencia orgánica es un porcentaje muy pequeño entre todas las personas que son afectadas por la depresión. La falla orgánica es un porcentaje muy pequeño. La segunda causa de los estados depresivos, y que de hecho es la causa que afecta a la gran mayoría de las personas, tienen como causa primaria de su depresión factores emocionales muy negativos derivados de que la persona siente que es impotente para manejar los cambios que se están presentando en su entorno, ¿verdad? Y las expectativas no cumplidas que están llenando su vida. Esta situación mental de sentirse totalmente indefenso ante la realidad genera fuertes sentimientos de miedo, de frustración y mucha ansiedad. Esas emociones negativas serán más fuertes en la medida en que el estado depresivo se agrave, generando niveles de estrés que acabarán afectando el cuerpo físico de la persona. Cabe mencionar que en estas personas también disminuyen los niveles de los tres neurotransmisores que mencionamos. Sin embargo, es muy importante aclarar que aquí el mal funcionamiento orgánico es una consecuencia del estrés emocional que se están produciendo, de los estados emocionales negativos, y no es la causa primaria del estado depresivo. En la gran mayoría de las personas, el estado depresivo tiene raíces emocionales que de algún modo le pegan a la parte fisiológica. Pero solo una pequeña parte de todos los deprimidos tienen una deficiencia orgánica como tal. Altos niveles de estrés producen mal funcionamiento de nuestros sistemas inmunológico y hormonal. Y todo eso va sumando, generándose lo que pudieras llamar como un efecto dominó, que acabará destruyendo a la persona. Primero en su salud psicológica, lo cual alterará mucho sus comportamientos, creando todavía más estrés. Y finalmente acabará afectando su salud física, al entrar en una espiral de autodestrucción. Puede ser que tú, que me acompañas viendo el video, hayas pasado por estados depresivos y seguramente conoces personas entre tu familia o amigos que se están viendo afectados por este problema. Es muy generalizado y de corazón te recomiendo que aprendas al respecto, porque como decía al principio, este asunto se puede presentar en cualquier persona y se agrava hasta desquiciar por completo la vida del enfermo. Normalmente, este asunto de las depresiones empiezan como algo leve,
y la mayoría de las personas no lo sienten como un problema, pensando que será algo pasajero y se olvidan del asunto. El problema es que se acostumbran a estar tristes y desganados y no se dan cuenta que poco a poco estos estados emocionales se hacen más fuertes y se empiezan a complicar con problemas familiares o en el trabajo. Cuando llegan a pensar en la posibilidad de estar deprimidos, es porque la vida se les está complicando. Y ya las otras personas empiezan a notar cambios en sus formas de ser y de comportarse que pudiéramos decir no son normales en esas personas. Por eso es importante estar pendiente de los siguientes síntomas y sobre todo de estar revisando si aumentan o disminuyen en un lapso de unos 3 meses. La señal infalible que determina que una persona está pasando por un estado depresivo es que perderá la alegría de vivir. Eso no falla. Así como las personas que tienen hepatitis, ¿verdad? Se le ponen la córnea de los ojos amarillos. Todas las personas que están atravesando una depresión pierden su alegría de vivir, porque la vida ya no es algo interesante. La vida se está convirtiendo para ellos en algo amenazador y peligroso. Claro está, desde su punto de vista de la persona, aunque así no es en la realidad. Para poder sospechar de la presencia de un estado depresivo, esta actitud se debe mantener en forma ininterrumpida, cuando menos unas 2 o 3 semanas, lo que indicará que se está presentando un estado depresivo leve. En la vida diaria, claro está, se pueden suceder cosas que producen esos estados variantes en nuestras emociones y eso es relativamente normal. De repente podemos tener esos estados de desinterés muy marcado hacia las cosas que normalmente nos interesan o nos motivan. Pero puede ser un periodo de 2, 3 días, una semana y luego se regresa a la actitud normal que la persona tenía. Esta pérdida de alegría de vivir afectará completamente toda la manera de ser de la persona. Comportamientos normales en la persona, dinámico, ¿verdad? Interesado en las cosas, empiezan a cambiar, presentándose los siguientes cambios aparentes muy obvios. Pero estamos suponiendo que la persona en cuestión no estaba empezando a utilizar un medicamento nuevo o no tiene un problema de adicción a las drogas. En ese caso, el cambio en el comportamiento puede ser generado por estas circunstancias y no necesariamente por un estado depresivo. Falta de respuesta ante estímulos que antes provocaban un comportamiento muy claro. Por ejemplo, la presencia de la suegra resulta totalmente indiferente. Otra cuestión es estados de fatiga crónica y la aparición de un problema del sistema inmunológico que actualmente se conoce como fibromialgia, que se caracteriza por dolores y por una sensación de agotamiento principalmente en los músculos del cuerpo, no tanto en los huesos. Otra cuestión importante que se presenta es alteraciones importantes en los hábitos alimenticios, pudiendo haber, por un lado, falta de apetito, pero por el contrario, puede empezarse a producir un comportamiento de comedor compulsivo, porque cuando comemos, nuestro cerebro produce unas sustancias que se llaman endorfinas, que tienen un efecto tranquilizante. Como la persona deprimida se siente angustiada, se siente miedosa, la aparición de estas sustancias, ¿verdad?, de las endorfinas, le caen bien, por así decirlo. Y va empezando a descubrir eso. Cuando come en exceso, sobre todo cuando come cosas muy grasosas, se producen más endorfinas y la persona se tranquiliza. Otro comportamiento que cambia es alteraciones muy importantes en los procesos de sueño. Normalmente hay periodos de insomnio muy notorios que la persona un mes antes no presentaba, por así decirlo. Y por último, disminuye en una forma muy marcada la actividad sexual. Más de la pérdida del interés sexual,
Es muy notorio que en los hombres se presenten problemas de impotencia o de eyaculación precoz, mientras que en la mujer lo que se presenta es ese estado que normalmente se conoce como frigidez. Desde el punto de vista psicológico, no tanto fisiológico como los que acabo de mencionar, sino desde el punto de vista psicológico, también se presentan algunas novedades en las personas. En primer lugar, hay una baja considerable en la autoestima personal. La persona se volverá muy insegura y batallará mucho para tomar decisiones. Aunque estas sean decisiones poco importantes, no importa. Tomar una decisión se vuelve un problema porque la persona se siente muy insegura, incapaz de hacer las cosas por su baja autoestima. Otra cuestión que se presenta desde el punto de vista psicológico es que tendrá fuertes sentimientos de culpa por la situación, especialmente cuando la persona normalmente es activa y orientada al logro de objetivos. Es muy notorio esto. En tercer lugar, y esto es algo que asusta mucho a las personas, notará una pérdida de la memoria y una disminución muy clara en su capacidad de concentrar su atención en asuntos concretos. Las personas con esto se asustan a veces porque pues batallan en una forma que normalmente no lo hacían. Y por último, si la situación se va complicando y complicando, podrán empezar a aparecer pensamientos de suicidio a medida que el estado depresivo se agrava. Porque mientras más se agrava, más son los miedos, más es la frustración, más es la angustia derivada de esa situación de sentirme totalmente fuera de control de mi vida. Cuando los estados depresivos llegan ya a etapas avanzadas, en realidad es, si no es la peor forma como un ser humano se puede sentir, es de las peores. No se lo recomienda a nadie, porque realmente es un estado de indefensión de la persona, que la llena de miedo y la va apocando hasta que se la acaba. El estado depresivo, como cualquier otra enfermedad, empieza en forma leve y si no se atiende se agrava un poquito y se agrava un poquito y a lo mejor en el lapso de unos 6-7 meses, esa depresión que empezó como un detallito ya se vuelve un problema serio para la persona. Normalmente todos estos síntomas que estoy mencionando asustan mucho a la persona y a los familiares del deprimido porque hay cambios muy notorios tanto en el comportamiento como en su capacidad mental. Sin embargo, es importante mencionar una cosa: estos daños no son permanentes. Así como al hepatítico se le ponen su córnea de color normal una vez que la hepatitis se ha controlado, igual, todos estos síntomas desaparecerán cuando la persona sale de su estado depresivo. No son daños permanentes, son daños o situaciones que se van presentando porque nuestra mente no está funcionando en una forma adecuada. Y una vez que la situación se regulariza, porque la persona sale de su estado depresivo, entonces pues la vida agarra otra vez su ritmo normal. Si te interesa conocer más sobre el tema de la depresión, tengo preparado más de 4 horas de material de audio sobre el tema, que podrías escuchar en tu computadora, en tu teléfono o en cualquier otro dispositivo móvil que utilizas, exactamente igual que como escuchas música. He dividido el material en los siguientes temas que ves en tu pantalla en este momento. En caso de interesarte la información, te la haría llegar a tu correo electrónico en formato MP3, que es el formato más común que se utiliza para escuchar música. De tu correo lo podrás mover donde tú gustes para escucharlo cuantas veces quieras, en la comodidad de tu casa, mientras manejas, mientras haces ejercicio o simplemente tomándote un cafecito a gusto en algún lado. Para adquirirlo, por favor comunícate conmigo a través de la sección de comentarios que aparece siempre abajo de los videos y yo me reporto contigo.
Una vez visto el video, puedes suscribirte al canal para tener acceso a todo lo que voy subiendo. Bien, puedes también darle un like y compartirlo con otras personas con quienes consideres que les puede resultar beneficioso. Adelante, te dejo otras formas de comunicarte conmigo. Por de pronto, gracias por haberme acompañado estos minutos. Que estés muy bien, que la pases muy a gusto y cuídate de los estados depresivos porque no son buenos amigos. Hay que sacarle la vuelta a esos. ¿Okay? Hasta luego.